Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada vamos a continuar con disipación de energía en vertederos. Vamos a aprender a calcular los cuencos amortiguadores y USBR. Entonces, como introducción, si tenemos situaciones como en el caso 2 de la clase anterior, donde el resalto podría ubicarse aguas abajo de la sección de diseño, es decir, si se me produce esta situación, puedo tener el riesgo de que se me forme un resalto tan aguas abajo que ya estoy fuera de la sección protegida por hormigón. Por lo tanto, se me podría producir erosión en el lecho del río. Entonces, para evitar esto y asegurar de que se me forme el resalto en el sector donde yo puedo controlarlo, donde tengo refuerzo, se construyen cuencos amortiguadores, que también se conocen como colchones disipadores, cuencos disipadores o estanques amortiguadores. Tienen distintos nombres, pero esencialmente son la misma estructura. Con ellos me aseguro que la ubicación del resalto esté dentro de mi sección de diseño. Aquí podemos ver algunas imágenes donde se presentan algunos cuencos amortiguadores. Podemos ver que van variando dependiendo de la magnitud del vertedero, pero en general la mayoría tienen alguna estructura, como podemos ver acá, que permiten disipar la energía. Los cuencos amortiguadores USBR existen al menos 10 tipos distintos descritos en el documento Hydraulic Designs of Sealing Basins and Energy Dissipators. Este documento lo subí al sistema web del curso, pero no vamos a ver todos los que existen, sería demasiado contenido. Vamos a ver solo los más importantes. Entonces, ¿cómo seleccionamos qué cuenco amortiguador utilizar? La USBR nos da distintas opciones. Un criterio es basarse en el número de fluid que tenemos aguas arriba. Entonces, solamente vamos a estudiar los cuencos amortiguadores que estén relacionados con estructuras de disipación, aguas abajo de los vertederos de rebose, que nos permitan fijar la ubicación del resalto hidráulico. Es decir, la elección del cuenco amortiguador va a depender del resalto que vamos a esperar y en consecuencia del número de fluid aguas arriba, es decir, de la condición de torrente. Entonces, vamos a tener esencialmente 4 clasificaciones. Tenemos el resalto ondulante, donde el número de fluid va a ser mayor a 1, pero menor a 1,7. Esta clasificación la vimos en la clase anterior. Para este vamos a utilizar el cuenco amortiguador tipo 1 o amortiguador alternativo. Si el resalto es débil, es decir, el número de fluid está entre 1,7 y 2,5, va a tener la misma categoría que el resalto ondulante. Si tenemos un resalto oscilante, es decir, entre 2,5 y 4,5, vamos a tener un cuenco amortiguador tipo 4 o también amortiguador alternativo. Y si que tenemos un resalto estable o un resalto fuerte, es decir, simplemente si el número de fluid es mayor a 4,5, vamos a utilizar un cuenco amortiguador tipo 3 o tipo 2. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el número de fluid entre 1 y 1,7, no es necesario agregar ningún dispositivo adicional. Simplemente necesitamos tener una longitud tal que se pueda desarrollar el resalto, que debe ser de al menos 4 veces y 2, como podemos ver en este gráfico. L debe ser al menos 4 veces y 2, o D2, que es lo mismo. La energía que se amortigua o que se disipa es muy poca o casi nula, por lo tanto se suelen utilizar cuencos amortiguadores tipo 1. Nos damos cuenta que la disipación de energía en este gráfico ni siquiera aparece para números de fluid menores a 1,7, ya que la energía es muy baja. Si tenemos un número de fluid mayor entre 1,7 y 2,5, aún así estamos disipando poca energía. Estamos en esta franja roja, donde a lo más vamos a disipar un 20%. Tampoco es necesario añadir ningún dispositivo adicional, excepto nuevamente que tener una longitud necesaria para que el resalto se pueda desarrollar. La energía que se va a amortiguar, como se mencionó anteriormente, es muy poca, y estos cuencos se conocen como el tipo USBR,
tipo 1, donde también el largo del resalto se puede obtener de la figura aquí adjunta, donde va a variar esencialmente entre 4 y 5. La razón entre el largo del resalto y la altura de escurrimiento aguas abajo. Si tenemos un número de Flood entre 2,5 y 4,5, se va a producir un resalto que no es fácil de controlar, debido a que tiene esta componente oscilante, debido a los remolinos que se forman. Los cuencos que se deben construir no son muy efectivos, ya que es difícil disipar la energía del oleaje superficial. Esta energía suele ser transportada hacia aguas abajo, siendo difícil de poder disipar. Se va a propagar hacia un sector que está ubicado más lejos de nuestro sector de diseño. Sin embargo, el cuenco amortiguador tipo 4 es relativamente efectivo en disipar la energía del flujo. Vamos a estar trabajando en esta banda entre 2,5 y 4,5, donde ya la energía que se puede disipar ya empieza a ser considerable, ya empieza a variar entre un 20% y aproximadamente un 45%. También el largo del resalto va a ser mayor, va a pasar de ser aproximadamente entre 4,5 y 6 veces la altura de escurrimiento de aguas abajo. ¿Qué es el tipo de amortiguador tipo 4? Se estarán preguntando. Es el que se ve en esta figura, que consta de estos dados de hormigón. En la figura se pueden ver todas las dimensiones, se puede ver que la altura está en función de D1, el espaciamiento está en función de W, tenemos también la distancia de 1, etc. Entonces, tenemos esta gráfica que se encuentra en la izquierda, donde entramos con el número de Flood y vamos a calcular la altura de escurrimiento que tendríamos aguas abajo. Entonces, si deseamos considerar un efecto que se conoce como tailwater, que es que el nivel del agua puede ser mayor a la altura de escurrimiento debido a este fenómeno de oleaje. Es decir, si no existiera este oleaje, nuestra altura media se estaría aproximadamente a este nivel. Aquí tendríamos nuestra altura aguas abajo. Sin embargo, esta altura se considera que es un 10% mayor debido a este efecto de oleaje, que está dado por esta curva, por el desplazamiento de esta curva. Aquí se considera este 10% adicional. Por lo tanto, entramos con un número de Flood, y en vez de, por ejemplo, si el número de Flood es 3, en vez de utilizar la altura conjugada directamente, como podemos ver en esta ecuación, añadimos el efecto del oleaje o tailwater. Y con ello obtenemos la profundidad del flujo en función de la altura de escurrimiento aguas arriba, D1. Y también con el número de Flood podemos calcular el largo que necesitamos del resalto, que viene siendo esta distancia L1, LI, que es la distancia que necesitamos para el diseño. Este gráfico, entrando con el número de Flood, nos da directamente las dimensiones del cuenco amortiguador. También existe el amortiguador alternativo para cualquier caso en que tengamos un número de Flood menor a 4,5. No solamente entre 2,5 y 4,5. No solamente en este rango, sino que para cualquier caso en que el número de Flood sea menor a 4,5. Voy a volver a la diapositiva inicial, donde aquí mencionamos que cualquiera de estos casos se puede utilizar un amortiguador alternativo. Entonces, ¿cuál es este amortiguador alternativo? Consiste en añadir dados de hormigón en la parte central y esto nos permite acortar el largo del diseño. Se reducen los costos en construcción o se pueden reducir debido a que esta distancia es más corta. Sin embargo, se añade costo en que hay que construir estructuras adicionales. Entonces, ¿cómo se calcula? Nuevamente entramos con el número de Flood, aguas
aguas arriba, no tenemos un efecto de tailwater en este caso, debido a que estos dados hacen que la energía se disipe de manera más efectiva. Y utilizamos este gráfico, por ejemplo, si el número de flujo es 8, entramos con este gráfico y nos da directamente la altura que tenemos aguas abajo, con respecto a la altura, con la altura de escurrimiento aguas arriba. Ahora, podemos ver de que la ecuación que nos da el largo total, que viene siendo esta distancia L, acá tenemos L, y aquí tenemos L1, y aquí tenemos X. Hay tres distancias que definen este cuenco amortiguador, que se obtienen directamente del número de Flood. Con el número de Flood, por ejemplo, en el caso en que tenemos un número de Flood, supongamos que es 4, simplemente nos da la relación entre X y D2, L1 y D2 y L y D2. Y nos damos cuenta de que L es más corto que el caso anterior, que el caso con el amortiguador tipo 4, que podemos ver acá. Aquí nos damos entre 4, 5, 6 el rango, y para el amortiguador alternativo es más corto, como podemos ver acá. Haría entre 1 y 2 aproximadamente. También, si es que el número de flujo está entre 2,5 y 4,5, para evitar construir este cuenco amortiguador tipo 4 y también evitar las complicaciones del carácter oscilante de este resalto hidráulico, se puede ensanchar el rápido de descarga como se ve en esta figura. Con ello podemos aumentamos el número de flujo, entrando en la categoría que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Aquí podemos ver en la figura que tenemos el cuenco amortiguador, luego de que se produce un ensanche. Sin embargo, este ensanche puede aumentar el costo de la obra, al final va a terminar siempre siendo una decisión económica en relación con el desempeño del resalto hidráulico. Se deben estudiar todas las posibilidades y luego elegir la que cueste menor dinero y que permita lograr el objetivo, que es la disipación de energía. Entonces, ¿qué sucede cuando el número de flujo es mayor a 4,5? Entonces se va a formar un resalto estable o un resalto fuerte. Estable para el número de Flood entre 4,5 y 9, y fuerte para el número de Flood mayor a 9. Este número de Flood es aguas arriba. Recuerden que es número de Flood en la condición de flujo supercrítico. Entonces, si es que tenemos un hidráulico estable o fuerte, que va a ser la mayoría de los casos, la USBR recomienda estabilizar el resalto con un cuenco tipo 2. Sin embargo, si la velocidad del torrente es menor a 18 metros por segundo, se permite utilizar un cuenco más corto, es decir, más económico, del tipo número 3. Ya vamos a ver cuál es el tipo 2 y el tipo 3 en las siguientes diapositivas. Entonces, pero si la velocidad del torrente es mayor a 18 metros por segundo, se mantiene el cuenco tipo número 2, ya que se necesita un amortiguador sin dado de hormigón en el centro, debido a que las altas velocidades pueden producir cavitación en los bloques de hormigón que presenta el cuenco tipo número 3, que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Para este rango estamos en un rango de alta disipación de energía, donde podemos ver que el largo del resalto es grande, es aproximadamente 6 veces la altura de escurrimiento aguas abajo, y la disipación de energía suele ser mayor al 50%. Entonces, en este caso, para el cuenco amortiguador tipo 2, vamos a tener que las dimensiones de este están en función de D1 prácticamente, y de D2. Podemos ver que todas estas dimensiones están en función de D1 y aquí en función de D2, donde recordemos que D1 es lo mismo que I1 y lo mismo que I2. Tenemos que si hay que considerar el efecto, sí tenemos que considerar el efecto tailwater, y simplemente entrando con el número de Flood, por ejemplo, si el número de Flood es igual a 8, tendríamos que
la altura aguas abajo va a ser simplemente este valor en relación a D1. Y para obtener el largo del resalto, simplemente hay que calcular con el número de Froude, se entra y se calcula este largo. Por ejemplo, si el número de Froude es 8, tendríamos este valor de L sobre D2, donde L viene siendo esta distancia, la distancia del cuenco amortiguador, donde se me va a producir el resalto. Ahora, el cuenco número 3, que recordemos, voy a volver a las diapositivas anteriores, se utiliza cuando la velocidad es menor a 18 metros por segundo. Puedo utilizar un tipo 3 que me va a dar un cuenco más corto, que me va a permitir ahorrar dinero. Este cuenco más corto tiene dados de hormigón en el centro, por ello que se puede realizar. No tenemos efecto tailwater, debido a que estos dados de hormigón disipan la energía y nos evitan que se formen estas ondulaciones. Y nuevamente se calculan de la misma forma. Se entra con un número de Froude, supongamos nuevamente que estoy con un número de Froude igual a 8, y me va a dar un valor que puedo despejar, ya que voy a conocer de 1. Con ello, con el número de Froude también puedo calcular las distancias que necesito. Aquí tengo H3, H3, y también hay una distancia H1. Y con ello, con esta fórmula, entrando con el número de Froude, voy a calcular estos valores. La distancia de las dimensiones de estos bloques. Y también me va a dar la longitud del cuenco, L, y la longitud a su vez del resalto, que se va a producir dentro del cuenco. Si comparamos el cuenco amortiguador tipo 3 con el tipo 2, voy a volver a la diapositiva anterior, nos damos cuenta de que el largo varía entre aproximadamente 3,6 a 4,4 aproximadamente, y para el cuenco amortiguador tipo 3, el largo es menor, varía entre 2 y 3. Por lo tanto, con esto ahorro costos de construcción. Con esto queda por terminada la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase donde realizaremos un ejemplo.